Presidente de la Comisión de Minería del Senado, jefe de la bancada de los senadores demócratas cristianos, el senador Jorge Lavandero. Cuando se escriba la historia del royalty chileno, ¿el senador Lavandero va a ser el héroe o el villano? Yo creo que ni lo único, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que cuando uno está convencido de un tema, tiene que ser honesto y perseguirlo hasta el final. Yo no es desde ahora, de estos últimos 9 años que he estado luchando por el royalty y sobre todo el tema de la tributación de la gran minería del cobre. Yo comencé con Eduardo Frei Montalva, con Radomiro Tomic, cuando se implementó este sistema raro de la concesión plena, que significó... ¿La época de José Piñera? En la época de José Piñera, que se implementó la privatización del cobre después de la exitosa chilenización, nacionalización acordada y la nacionalización total por necesidades a lo mejor de recursos económicos. El gobierno militar determinó privatizar la minería, una parte de la minería del cobre. Entonces, en esa época ya nosotros comenzamos a recorrer el país con Radomiro Tomic para oponernos a este sistema de la concesión plena que incluso nos parecía absolutamente inconstitucional, dado lo que se había aprobado en que las minas de este país le pertenecían al Estado. El Estado de manera absoluta, todas las minas, todas las minas, de manera absoluta, imprescriptible, imprescriptible y inalienablemente. Entonces, que existiera una figura donde incluso se discutió el dominio del Estado y lo presentó ahí Samuel Lira, asesor de la Junta. Claro, y que fue ministro de Minería. Exactamente, y la Junta le dijo, no señor, el dominio del Estado es absoluto y así quedará. Entonces ahí quedaron con los cachos sueltos, porque el régimen de concesión estaba absolutamente debilitado porque la Junta aprobó, y de hecho la Constitución así lo aceptó, el dominio absoluto, imprescriptible y inalienable. De tal manera que cualquiera que quiera esgrimir el mismo rango de propiedad de la concesión con el dominio absoluto que tiene el Estado, está equivocado. O sea, la génesis de la situación de la industria minera es distinta de cualquier otra actividad productiva por ese mandato constitucional, por esa situación constitucional. O sea, ¿qué significa? En definitiva, que contra la voluntad de muchos de nosotros se abre la concesión plena. Pero esta concesión plena, en el rango de la propiedad, del dominio, tiene un rango muy inferior. Y por cierto, el dominio del Estado está por sobre la concesión plena. ¿Qué significa eso? Que el dueño de las minas son todos los chilenos a través del Estado. Y el Estado solo lo puede dar en concesión. Y nosotros sabemos que todos los concesionarios tienen que pagarle al dueño un derecho. Si yo soy dueño de una propiedad y la doy en arriendo, el arrendatario no me paga un impuesto, me paga un derecho, claro, que es el arriendo. Si yo voy e instalo, por ejemplo, una generadora eléctrica a gas en Punta Arenas, tengo que comprarle el gas a la ENAP, no me lo van a dar gratuito. Es un costo para esa generadora a gas la compra del gas. Si yo le doy una concesión minera a un empresario, este empresario funde o refina el cobre o lo concentra, pero por sacar el cobre, que es de todos los chilenos, que es del Estado, tiene que pagarme un derecho. Y nunca los derechos han sido equivalentes a impuestos. Que no confundamos los términos.
que los quieren Sí, confundir. la naturaleza jurídica de los derechos no es lo mismo que los impuestos, no es lo mismo que las contribuciones, no es lo mismo que las tasas. Cada uno de ellos Exacto. tiene una Las determinada patentes, particularidad las patentes, jurídica. por ejemplo, no son impuestos. Los derechos municipales no son impuestos. Los arriendos, el derecho de uso. Los royalties, por ejemplo, de una fábrica de zapatillas Adidas, tiene que pagárselo al que el dueño de la marca. Correcto. Tampoco es lo mismo la patente, porque la patente solo rige el amparo. ¿Y qué es lo que es el amparo minero? Es el derecho a mantener la concesión. Si yo no pago ese derecho por mantener esa concesión y por tener trabajadores en esa concesión, pierdo la concesión. Es un régimen distinto. Y el royalty, regalía o renta minera es una contraprestación por un valor del cual yo soy dueño. Y el concesionario va a explotar lo que yo soy dueño. Además, este derecho, regalía, royalty o renta minera, en este caso, rige en el país y entre privados se cobra. La Escondida, por ejemplo, tenía dos empresas subsidiarias. Una, la explotadora, que era la que explotaba el mineral de la Escondida, y la otra, la que detentadora de la concesión. Y la explotadora le pagaba una regalía de $40 millones más o menos a la otra Escondida, que era la detentora de la concesión. Y en el norte, todos los que tienen una concesión y lo explotan los pirquineros tienen que pagarle una regalía al que detenta la concesión. De tal manera que aquí existe la regalía, no es una cosa anormal. Por ejemplo, las carreteras. Sí, claro. Hay un concesionario y le tienen que pagar tal cual al Estado. Y por cierto, los que usan la carretera tienen que pagar también por esta concesión. De tal manera que esto emana del derecho real del rey, regalía, royal, rey, el dueño de la tierra en la América Nueva, establecía este derecho al rey para explotar lo que estaba debajo de la tierra. Senador, pero de ahí que se nombra royalty real o regalía regal de real. Pero esa es una mirada jurídica. ¿Qué pasa desde el punto de vista estratégico? Hay gente que dice Chile tenía en la época del salitre una riqueza espectacular. De hecho, los chilenos no pagaban ni impuestos porque era tal la riqueza del salitre hasta que llegó el salitre sintético. Y ocurre con el cobre, puede pasarnos exactamente lo mismo, por lo tanto hay que sacar la mayor cantidad de cobre posible en el menor tiempo posible y venderlo lo antes posible porque siempre vamos a estar sujetos a que se descubra en el avance científico y tecnológico alguna alternativa de uso del cobre que sea más conveniente que nosotros. Entonces, no hagamos del tema una situación jurídica, sino que una situación estratégica. Entonces, lo que Chile tiene que hacer es permitir que venga la gente y saque la mayor cantidad de cobre posible en el menor tiempo posible porque el peligro siempre está latente. ¿Qué le diría usted a esa gente? Eso tiene dos explicaciones de fondo que explican el error interesado, por lo demás, de ese argumento. El primero, desde las antípodas se ha tratado de buscar la piedra filosofal para convertir una piedra en oro. Y nunca los alquimistas del pasado, ni los químicos, ni los físicos del presente han logrado transformar otro metal o una piedra en oro. Y si existiera esa posibilidad de transformar un metal, quiere decir que nadie transformaría, por el costo, una piedra en cobre, la transformaría en oro, en diamante o en platino. El primer elemento, el salitre no es un metal, el salitre es un compuesto. Y por cierto, no queremos repetir el ejemplo del salitre. Las platas del salitre se invirtieron
en casas en Francia, los rastacueros, o en viviendas en Viña del Mar. Y ahí se crearon los pueblos fantasmas, donde los trabajadores tuvieron que volver cesantes, con la cabeza gacha, y quedó la pobreza en el norte de este país. No queremos que se repita esa circunstancia, y esta regalía, royalty o renta minera, tiene carácter regional para que pueda sustentar cuando este recurso natural no renovable, como es el cobre, se agote, para que esas regiones puedan seguir viviendo y puedan seguir prosperando. Ese es un argumento. Perfecto. Que lo contesta. Y el otro argumento, les quiero decir que Chile ocupa menos del 1% de todo el territorio del planeta. Es un punto en el planeta Chile. Pero en este país, Chile, que es un punto del planeta, ya sea por la divina providencia, algunos de nosotros creemos, o ya sea por aquellos que no creen en esto, por la placa de Nazca, pero aquí, en este punto del planeta, está el 50% de las reservas de cobre conocidas en el mundo. Ahora bien, el mundo mide el desarrollo de los pueblos por el consumo de energía eléctrica por habitante. Así es. Tantos kilowatts por habitante, ese país es desarrollado, porque eso implica electrodomésticos, computadores, automóviles, viviendas, etc. Pero la energía eléctrica que mueve todo eso solo es posible con el cobre. ¿En qué sentido? Todos los transmisores, todos los computadores, todos los automóviles en sus computadores, la transmisión interna de las casas solo se hace con cobre y no es posible hacerla con otro metal. Podría hacerse con el oro, pero ¿se dan cuenta ustedes tener un computador de oro? Lo que costaría. Es el único metal equivalente en su conductividad equiparable al cobre. Senador, de tal manera que por los siglos de los siglos, ¿no es cierto?, el desarrollo de los pueblos pasará por la energía eléctrica y esta solo es posible con el cobre. De ahí que cuando da pasos gigantescos la China para desarrollarse, se convierte en el mayor comprador de cobre nuestro del mundo. Eso es lo que ha explicado el aumento vertiginoso del precio en las últimas semanas. Pero en relación a eso, un pequeño paréntesis. Si Chile es poseedor del 50% de las reservas mundiales conocidas de cobre, un actor fundamental, Codelco, la principal empresa de cobre del mundo, ¿cómo es posible, se pregunta mucha gente, que no tengamos el principal centro de investigación y desarrollo en materia de cobre, la labor más vanguardista en el uso y descubrimiento de nuevas alternativas para el uso del cobre, y que estemos de alguna manera poniendo en peligro la supervivencia de esta riqueza excepcional que Chile tiene, ocupando solamente el 1% del territorio? Es un paréntesis, pero me interesa con su opinión. Esta es una pregunta muy interesante y que tiene varias respuestas interpretativas de esto. En primer lugar, lo que tienen que saber todos los chilenos, porque la mayor parte, si usted le pregunta a algún chileno, ¿de quién es el cobre?, dicen, del Estado. Pero eso no es cierto. El cobre ya no es de todos los chilenos. Solo 1/3 del cobre de Chile le pertenece a todos los chilenos, a través de Codelco. Los 2/3 del cobre son empresa privada. Se pertenecen a la empresa privada. Entonces sería de loco. De la cual la empresa privada chilena es insignificante. Insignificante. Son todas multinacionales extranjeras. Entonces sería de loco que quien produce 1/3 del cobre asumiera el costo de todas las multinacionales del mundo, porque sería un esfuerzo que haría quien produce 1/3 del cobre chileno, que es alrededor del 23% del cobre mundial. Entonces, Chile, es cierto, con las multinacionales, comercia casi el 60% del cobre del mundo, produce un 40%, pero hay muchos países que lo autoconsumen
Y lo que envía a Chile lo envía al comercio internacional. Y lo que envía a Chile es el 60% del cobre que se transa en los mercados. Ese es el potencial, que no lo tiene ni la OPEP, porque la OPEP está compuesta por 11 países. Sí, claro, no tiene ningún país tan y relevante tiene comparativamente. y controla solo entre el 35 y el 40% del petróleo que se comercia en el mundo. Chile el 60% y es un país. Y sin embargo la OPEP fija el precio. Y aquí estas multinacionales del cobre, que son dueñas de los 2/3 de la producción de cobre chileno, generaron una sobreproducción mundial desde Chile y tiraron el precio del cobre al suelo y destruyeron el precio de Codelco y los ingresos del Estado. Ese es un pecado. ¿Y cuál es la lógica económica de eso, senador? Pero hagamos una cosa, estamos en la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con la respuesta del senador Lavandero. Estamos en el canal del Senado con un tema apasionante que forma parte de la agenda noticiosa, que puede formar parte de la agenda legislativa, porque la Democracia Cristiana ha señalado un acuerdo de su directiva en orden a proponer un royalty del 3% de las ventas por parte de las empresas que están en Chile haciendo explotación de cobre. El senador Lavandero nos acaba de decir que en los últimos años 2/3 del cobre que se produce en Chile lo producen las multinacionales que están instaladas en nuestro país y ellos han hecho una producción excesiva, podríamos decir. Sobreproducción. Una sobreproducción mundial que ha tirado el precio al suelo. Yo preguntaba, ¿cuál es la lógica económica de ese procedimiento? Bueno, en Chile la relación, la ley de cobre es extraordinariamente buena. O sea, en Chile la actividad del cobre supone unos costos que en otras partes del mundo no la hace viable. Sí. Antes de impuestos, la rentabilidad, escuchen bien esta cifra, antes de impuestos la rentabilidad de las minas de cobre privado, de las mineras, es de entre el 40 y el 50% antes de impuestos. Es que es impresionante la utilidad. Y por ejemplo, en estos 13 años han sacado 43.000 millones de dólares, que es una cifra que a ninguno de ustedes le cabe en la cabeza. ¿Cuánto es? Yo les pediría el ejercicio. Pónganse a ver cuántas casas significan 43.000 millones de dólares. Es la mitad de lo que Chile produce en un año. Bueno, en toda pónganse, es una cifra colosal. Pues bien, han sacado 43.000 millones de dólares con una inversión alta. 18.000 millones. 18.000 millones de dólares. Piensen ustedes que han sacado 2,5 veces lo que han invertido y no han pagado un peso de impuesto. Ahora quiero contestar la lógica. ¿Por qué generar una sobreproducción mundial desde Chile? Y no les afectó. Porque las empresas mineras que están ubicadas en Chile son transnacionales. Y estas empresas, en primer lugar, transportan, aseguran, funden, refinan y además lo elaboran. Entonces, si tiran el precio del cobre al suelo, tienen un insumo barato, por ejemplo la General Motors, para fabricar sus automóviles. Las eléctricas tienen un insumo barato. En fin, todos los que elaboran el cobre, que son parte de estas multinacionales extranjeras, que su último eslabón es la explotación del cobre, de esta materia prima. En Chile, mientras más barato, más grande es la utilidad que ellas obtienen afuera. Y piensen ustedes, ¿cómo será de espantoso hablar de estos temas? Que es la principal riqueza, esta colosal riqueza, esta que tenemos el 50% de las reservas conocidas del mundo en este punto del planeta llamado Chile. Piensen ustedes que el cobre que sacan estas empresas multinacionales de Chile ni siquiera tiene valor agregado, porque lo sacan como una submateria prima, no lo sacan como cobre fundido o refinado, lo sacan como concentrado y sacan 6 millones de toneladas de concentrado, que es una submateria prima. Y en esa submateria prima, el concentrado de cobre, van incluidos todos los subproductos que tienen un mayor valor que el cobre mismo, como es el oro, la plata, el vanadio,
el molibdenio, el germanio, el titanio, todo eso pasa de contrabando en esta submateria prima que es el concentrado. Señor, nosotros vemos que la información de la Bolsa de Metales de Londres es que el cobre cerró en $1.36 o 136 centavos. Se refiere a la libra de cobre, ¿no es cierto? Esa libra de cobre... Fino. Libra de cobre fino. ¿Cuánto de ese $1.36 corresponde a esto que usted señalaba recién, este subproducto que sale de Chile en cantidad de 6 millones de toneladas al año? Bueno, nosotros descubrimos que, por ejemplo, La Escondida, que es la única empresa que paga impuestos, de 47 empresas, solo una ha pagado unos pocos impuestos, que es La Escondida. Y Manuel Riesco hizo un estudio con los balances de La Escondida, y la Escondida aparece vendiendo el cobre un 14% por debajo del precio de Londres. Y los subproductos, el oro, el cobre, el vanadio, aparece vendiéndolos también un 14% por debajo del precio de Londres y, por cierto, del de Codelco. ¿Qué es lo que significa esto? Que se venda por debajo del precio de Londres. Esos son los precios que se denominan en economía precios de transferencia, en que se vende más bajo el cobre para generar una utilidad con el precio real, no en Chile, sino que en el extranjero. Ahí tenemos un tipo típico de cómo se aprovechan de estas circunstancias para que estas empresas no tengan utilidad en Chile. Si a eso le agregamos otro elemento, por ejemplo, que ellas traen capitales de sus casas matrices. ¿De qué estoy hablando? Se hacen autopréstamos. En vez de traer capital, traen un crédito de su casa matriz o de una filial. Y que deben saber ustedes que del precio que se vende el cobre, entre un 10 y un 40% corresponde al pago de intereses a estas multinacionales extranjeras. ¿Quién puede ganar plata en Chile si por intereses solo tiene que pagar del precio de venta entre un 10 y un 40%? Y si además el precio lo rebaja, La Escondida de un 14%, pero el resto en un 20% por debajo del precio real, nunca, jamás, nunca van a declarar utilidades y por lo tanto pagar impuestos si se mantienen esas condiciones. O sea, el tema no es la depreciación acelerada como mecanismo que la gente de la minería dice, los proyectos mineros son intensivos en capital, de tal manera que si no tenemos la posibilidad de hacer depreciación acelerada, la viabilidad de los proyectos se agota. Es este otro tema en el que usted pone acento. Son un conjunto de temas. La depreciación acelerada, ¿no es cierto?, es postergar el pago de impuestos, chutearlos para adelante. Mientras están pagando estos créditos, porque no son capital, créditos, estos intereses, chutean el pago de los impuestos para adelante. Y yo le digo a cualquiera, si yo pido un crédito, ¿no es cierto?, pago interés por un crédito. Estas multinacionales piden un crédito para postergar el pago de impuestos hacia adelante. Y los pagos de impuestos corresponden a la salud, a la educación, a la vivienda, a los jubilados. Eso es lo que se posterga. Pero se entonces ellos tampoco pagan un peso de impuestos ni de interés por postergar estas cantidades astronómicas de impuestos hacia el futuro. Pero si yo tengo una fábrica de blue jeans, también tengo derecho, según la legislación chilena, a hacer uso del mecanismo de la depreciación acelerada. Claro, pero como no existen todas estas circunstancias de traer créditos, de depreciaciones también aceleradas con un contenido tan alto de crédito, no se produce el mismo efecto. Y si además de eso, estas empresas no se organizan como sociedades anónimas, sino que se organizan como sociedades contractual minera, y la sociedad contractual minera es una figura que nosotros creamos para la pequeña minería. Y piensen ustedes, ¿saben ustedes cuál es la mina más grande del mundo? La Escondida, una mina privada. Y está organizada como pequeña minera para rebajar la situación impositiva y tributaria de esa empresa gigante
que es la escondida. En esto que usted está señalando, senador, ¿qué rol juega el decreto ley 600 o estatuto de la inversión extranjera que fue promulgado por el gobierno militar el año 74 con el propósito de atraer inversión extranjera? Bueno, ¿Cuál ha sido el efecto benéfico y el efecto distorsionador a su juicio? yo no quiero entrar en el análisis político del DL 600 porque esta riqueza le pertenecía a todos los chilenos. Y hay que darse cuenta que por esta misma circunstancia Chile ha perdido 43.000 millones de dólares si los hubiese mantenido en Codelco. Y Codelco, ¿no es cierto?, ha sido capaz incluso de duplicar su producción sin la ayuda del Estado, solo con el esfuerzo de esa empresa chilena, que para mí es un ejemplo. Además tiene que pagar el 10% de sus ventas para para las Fuerzas Armadas. Paga el 40% de los como impuesto, paga un 10% de las ventas y además le traspasa todas las utilidades al Estado. Entonces, eso es lo que Chile se perdió. Y cuando se chilenizó y se nacionalizó el cobre, la principal preocupación, yo voté ambos proyectos favorables, era dos cosas: que se fundiera y refinara el cobre totalmente en Chile y además se elaborara en Chile. Y segundo, que los retornos, los capitales que salían pudieran quedar en Chile. Hoy día, repito, en estos 13 años han salido 43.000 millones de dólares, 2,5 veces lo que han invertido, sin pagar un peso de impuestos. Eso es lo que no se va. Y fíjense ustedes, por no fundir y refinar el cobre en Chile, sacarlo como un subproducto, esas 6 millones de toneladas como concentrado, Chile tiene que pagar 1.500 millones de dólares anuales. Y nos hablan de las reglas del juego. Pero cuando, por ejemplo, le suben el IVA del 18 al 19, ¿qué significa a usted como periodista que le suben un 1% el IVA? Significa que su sueldo se lo reducen en un 1%. Porque usted al comprar, ya que usted no es un inversor, usted es un hombre común y corriente de clase media, como todos los empleados, trabajadores y profesionales, cuando van a invertir su sueldo en vivir, tienen que pagar el IVA, todo. Claro. Y particularmente entonces, le suben el 20% más pobre que todo lo gasta. Claro. Porque las personas que tienen la posibilidad de ahorro no les llega el 1% absolutamente. Claro. O sea, le golpea más fuerte a los más pobres. Pero el 80% de los chilenos gana menos de 300.000 Así pesos es. mensuales. Así que lo gastan todo en consumir Tal y por cual. tanto se le aplica el 19%. Pero el tema es otro. El tema es que el Estado no respetó la regla del juego y le subió, sin consultarle, le disminuyó su sueldo en un 1% a todos los empleados profesionales y trabajadores. Y nadie se quejó que le estaban cambiando la regla del juego. Y cuando le dicen, mire señor, usted está sacando 43.000 millones de dólares, 2,5 veces lo que ha invertido, señor, queremos colocarle un royalty, que significan, este proyecto que se ha presentado, significa un ingreso entre 140 y 200 millones de dólares, es decir, el negro de la uña. Y dicen, no están cambiando las reglas del juego. Sobre eso hay unanimidad de pareceres. El otro día el Mercurio hacía una editorial diciendo que todo este tema del royalty al final iba a significar entre 40 y 50 millones de dólares. No es así, porque depende. Yo creo que toda la gente que está opinando lo hace sin conocer el proyecto. Y el proyecto es un 3%, pero un 3% que va, ¿no es cierto?, a la extracción misma, que se cobra de alguna manera, donde se disminuyen los costos de tratamiento y sobre eso se aplica este 3%. De tal manera que, por cierto, estas empresas no pagan, el IVA no lo pagan, ¿sabían ustedes? No lo pagan. El impuesto territorial, las patentes, todo esto lo descuentan, los intereses que pagan, convierten el adicional, que es lo mismo que el global complementario para todos los chilenos, lo convierten desde 35 en un 4% por el pago de intereses. O sea, es un régimen excepcional tributario que no tiene ninguna empresa en Chile. O sea, cuando se dice que a la minería se le estaría discriminando porque se le quiere colocar una carga, esta regalía, una carga que no tiene ninguna otra actividad productiva, su argumento es al revés.
es que la minería hoy día tiene un beneficio que no tiene ninguna otra actividad económica en Chile. Así es, pero además tiene un subsidio, porque ocurre que todos los países del mundo tienen un royalty. Salvo México y Chile. Salvo México y Chile. Entonces, si Chile no cobra este derecho, en definitiva lo que está haciendo, está subsidiando a estas empresas extranjeras. Y yo les digo, por ejemplo, la pesca, sí. Las cuotas de pesca implican, ¿no es cierto?, un costo, un royalty, una regalía que la tienen que pagar al Estado. Todos los recursos, el agua potable, para concederla tiene que pagar un royalty. El único que no paga es la minería. Y yo lo puedo precisar de la siguiente manera. Lo puse en el ejemplo de la empresa eléctrica a gas en Punta Arenas, que tiene que comprar el gas. Si yo tengo una fábrica de zapatos y quiero hacer zapatos, tengo que comprar el cuero. Y si estas empresas quieren concentrar, fundir, refinar o elaborar el cobre, cuyos dueños son todos los chilenos a través del Estado, tiene que pagar por el uso del cobre. De lo contrario, tienen un insumo gratuito y lo estamos subsidiando con relación al resto de la actividad chilena y con relación al resto de la producción de cobre mundial. Hemos llegado al final del programa, le damos las gracias al senador Lavandero. Estos temas van a ser parte de la discusión, del debate, de la controversia en los próximos días. Efectivamente, ustedes han sido testigos desde que partimos con el canal del Senado y vamos a cumplir 4 años. El senador Lavandero ha sido un portavoz de este tema. El otro día conversábamos con Moisés Labraña, que es el presidente de la Confederación Minera de Chile, y él decía que la persona que ha mantenido sistemáticamente este tema en la opinión pública ha sido el senador Lavandero. Gracias por acompañarnos, gracias senador por estar con nosotros y seguiremos conversando de este tema porque recién va a comenzar la discusión legislativa, me imagino. Y este tema es tan profundo que solo hemos tocado la superficie. Así es. Hay otros hechos tan escandalosos o peores que los que hemos tocado aquí. Son mucho más graves y que la opinión pública deberá comprenderlos e informarse, porque estos recursos son suyos, no son de nadie, sino que de cada chileno. Y usted, más que yo, debiera participar en defender estos recursos que son suyos, que le van a servir a sus hijos, a su familia y hasta a sus nietos. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.